me di cuenta que hay muchos mitos marítimos que son, tipo, que no nos cuestionamos porque ¿quién se cuestiona sobre eso? Claro. Encima el océano es muy grande. Sí. La de cosas que pasaron ahí. Es como que la gente dice, qué locuras, solo descubrimos cierta parte del océano, pero todo el resto es como mucho misterio, pero nadie se pone a pensar. Y bueno, uno de estos es el Triángulo de las Bermudas. Y Y nada. nos ponemos en Claro. tema, mira, con la música de fondo. Ustedes si se quieren poner Claro. auriculares, chicos, para que escuchen, se pueden poner auriculares. Porque va tirando efectos Porque Pablito del Pablito otro está lado. atento, claro. Y con Auris lo pueden ir escuchando por eso. Pruebo. Aparte, justo mencionaste esto de el Triángulo de las Bermudas, agua, y venimos mucho del tema de CONICET que se venía viendo en el mar argentino, en sí, YouTube. de los Claro. animales, sí. Me encantó. Digo, yo estoy, después de lo que digas, un YouTube del Triángulo de las Bermudas. Para ver ¿Por qué qué no? onda en el fondo ahí. Nos vamos para allá. De verdad. Claro, Yo estoy, claro. Bueno, estoy para otra maratón. igual yo les voy a comentar un poquito de cosas, datos sobre el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, a ver si puedo despejarles sus dudas. Primero yo quería preguntarles qué es lo que conocen, tipo, cómo lo conocieron, si se acuerdan, ¿no? Y bueno, eso, ¿qué saben? Empezá vos, así pienso que decir. No, yo siento que no sé nada, porque todos lo Ok. tenemos, como ustedes dicen, que todos decimos el Triángulo de las Bermudas. Mucho se habla también del triángulo que se lo compara con algo de acá, de la parte de la cara que uno no puede apretar. Ah, mira, yo Que no dicen escuché. que es como ese sí. triángulo. Porque es una zona letal, Y le Sí, dicen sí, como sí. que ese triángulo de las Bermudas es medio complicado también. Y hay tanta cosa que se habla que uno no sabe ni qué es, ni dónde está, ni nada, Claro. Ok. básicamente. Bueno, no iba a ir claramente por ahí la primera vez que lo escucho eso. Sí, yo Y también. la abuela Este- siempre te sale por cualquier lado. No, yo iba a ir por el lado justamente de los mitos de que avión que pasa por ahí, avión que cae, barco que pase por ahí, barco que desaparece Zona complicada. directamente. Exacto. Claro. Y ahí creo que hay una película que habla del tema, pero bueno, ya se va más Hay varias. a la fantasía, Claro, que tipo Portal, no sé cómo es bien la movida, pero hasta ahí llego. claro. Sí, sí, sí. Es que la verdad que yo investigando me di cuenta que la mayoría de personas piensan eso. Claro. Que como que no se pasa ni nada. Y bueno, yo creo que se les va a caer un poco la burbuja del Triángulo de las Bermudas con lo que les voy a decir, que quizás no. Es más genial, la verdad es más interesante pensar en que si hay algo extraño ahí, que todos los aviones que pasan y barcos que pasan se caen, pero la verdad que no es así y bueno, Bueno. pero ya lo voy a contar. Primero, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? Como ella decía, hay mucha gente que ni sabe dónde se ubica, ni qué es, ni nada. Es una zona delimitada, son líneas imaginarias, más bien, hay gente que se piensa que es literalmente un triángulo Claro. en el océano o así, pero no, nada que ver. Y bueno, el triángulo es un triángulo equilátero, Ajá. dato Bien. curioso, delimitada entre Miami y Florida, Puerto Rico y, bueno, ahí como se ve en la imagen, y las Bermudas, las Islas Bermudas. Así que Que bueno, no son los pantalones, chicos. Claro. no, no La precisamente. forma de las Bermudas. Claro. Pero bueno, y bueno, tiene en total unos 1.5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, importante montón. tamaño. Sí, sí, sí. Y bueno, como veníamos diciendo, bueno, ahí se ve. tipo, Ahí lo es, estamos viendo en vivo en YouTube. sí, sí, sí. Eso es lo que la gente a veces se imagina, pero nada que ver. Es tipo, como el resto del agua en el océano y demás. El Buena famoso foto esa. hemos sido engañados. Sí, te verdadero. pensás que es eso, pero no. No, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, obviamente, como dijimos, famosa por sus desapariciones de misteriosos barcos tipo, y aviones también. Sí. Pero bueno, nada, empiezo por los orígenes de cómo surgió esto, porque mucha gente, tipo, listo, escuchó del mito, pero nunca se puso a pensar de dónde salió, cómo surgió este mito, y todo empieza alrededor de los 50, donde en artículos sensacionalistas de revistas y periódicos se empezó a hablar y mencionar estos casos, pero nada, hasta ahí tranqui, ni tenía nombre siquiera, sino fue hasta 1964, donde Vincent Gaddis publica en la revista Argosy con el título de El mortal triángulo de las Bermudas, o sea, Bien. siendo la primera vez que se le da el nombre de tipo, Triángulo de las Bermudas oficialmente. Claro, aparte mortal, ¿viste? Ya es un Claro. nombre que vos decís, uy, ahí algo malo te va a pasar. Porque algo Totalmente. lindo seguramente no. No, Y claro. es verdad esto que vos decías, Magda, de los mitos, que a veces uno no sabe de dónde viene, por eso está buenísimo lo que estás contando del origen, porque justamente el mito es ese, repetir algo que te van contando y vos no sabés si en realidad es 100% así o es algo que quedó instalado.
Claro, sí. Precisamente en este artículo que hace, mezclaba historias reales con fantasía. No era Claro. totalmente verdadero lo que estaba contando él, porque bueno, era para endulzar y darle más, no sé, para que sea más entretenido para la gente. Claro. Pero bueno, eso desencadenó en todo lo que se vino después, que vino, tipo, como vos decías, películas, tipo series, de todo, hasta en series animadas o películas animadas sale, como la de, ¿cómo se llama? Hotel Transilvania, no sé cuál de esas, pero sale. Ay, me mataste. ¿No? ¿Vos La sabés, Lu? peli esa ¿Cuál es? que viven Ay, como no me con acuerdo. Drácula. Vi las todo. películas, Claro. pero no... No me acuerdo cuál es, la 4, viste que hay un montón, Debe pero ser bueno. las últimas, la que está en un crucero. algo Sí, así. sí, es un crucero. Vi tipo un cortecito, sí. Sí, sí, viajan al Triángulo de las Bermudas y se ve como un triángulo, pero Sí. nada que ver, Claro. pero bueno, todo fantasía, ¿no? Pero aparte está bueno esto porque no es algo de, bueno, empezó en los 90, en los 80, ya tiene casi 60 años que se empieza se sí, está un hablando de esto. montón, tiene un montón de años. Mira, ahí está la revista Argo, sí, donde sale por primera Mirá esa vez. tapa. Sí, sí, inmortal. Recordamos que, bueno, esto se puede ver en el canal de YouTube, Unilake Radio, para los que están escuchando por radio, que se sumen al YouTube para ir acompañando con las imágenes que vamos pasando. Y bueno, después, en los 70, ya para hacer que este mito llegue a niveles mundiales, Sí. se publica el libro de Bermuda Triangle en inglés. Ok. No te preocupes que yo soy malísima, así que lo dijiste muy bien. Lo escribió Charles Berlitz. Ahora Sí, sí. que eran hombres también, ¿no? Sí. Pero, Y bueno, Aprobado por Chayanne. básicamente él ahí mezcló de todo. Si el anterior mezclaba inventos propios, este ya le metió un montón de cosas, donde exageraba las desapariciones y le metía, bueno, su pizca de ficción. Y nada, esta vendió millones de copias a nivel mundial y tomó, claro, ahí está, el libro. Y nada, ahí creo que ya ahí se formó la idea de este misticismo alrededor del Triángulo de las Bermudas. yo no me quiero anticipar a lo que vas a ir hablando Sí. seguramente, pero se llega a hablar de, bueno, realmente cuántos barcos desaparecieron, aviones, porque uno dice, uy, el Triángulo de las Bermudas, y capaz hay 1 o 2 casos nada más y fue pura casualidad. Sí, eso voy a mencionarlo justamente. Uy, uy, uy. Pero, no, sí, exactamente. Como que mucha gente ni siquiera sabe cuántos fueron, ni sabe si verdaderamente, simplemente en algún momento escuchó, el Triángulo de las Bermudas, desaparecen barcos y aviones. ¿Sabes cuántos a nivel mundial desaparecieron y se perdieron y bla, bla? Y nada, sí, lo que decís pasa y les voy a contar bien después, bien a detalle, Bien. todo. Pero bueno, sí, yo quería presentarles 3 casos específicamente de desapariciones Ajá. que creo que engloban todas las razones por las que suceden o sucedieron las desapariciones en este lugar. Bueno, Primero A sería ver. el vuelo 19, Ujú. que es un vuelo que creo que es uno de los más famosos, que Sí. siempre que yo veo que se menciona el Triángulo de las Bermudas, salta. Y bueno, este sucedió en 1945, o sea, bastante atrás, donde 5 aviones torpederos, no sabía ese término de aviones, Torpedo. porque son aviones de la Marina de Estados Unidos, salen de Fort Lauderdale y para un entrenamiento tranquilo, tenían la persona que los dirigía y todo, pero el piloto que dirigía a los pobres chicos se desorbitó, mencionó que su brújula andaba mal, pero terminaron perdiéndose en el mar abierto. Se Ok. fueron. Claro. Porque básicamente se llama el teniente Charles Carroll Taylor, ya venía con antecedentes de desorbitarse en plenos vuelos, pero bueno, ahí terminó porque básicamente se confundió entre las Bahamas y la costa de Florida. O sea, tomó una dirección totalmente contraria a donde tenía Claro. que ir y se fue, como dije, a mar abierto, haciendo que terminaran sin combustible y cayeran todos los 5 aviones. ok. eh, Era más entonces de él que se solía desorbitar, entre comillas, en los Claro, vuelos. ya había un antecedente de que el señor se desorbitaba, no fue porque algo específico sucedió, misterioso o algo, sino que él se desorbitó y los mandó para cualquier lado. Claro, un error humano, digamos. Exactamente. Claro. En este sí está comprobado, me parece. O sea, además tenían otras cositas como que la radio andaba mal, o sea, no se pudieron comunicar muy bien como para decirles, chicos, están yendo para el lado contrario. Claro. Y había mal clima. Esta característica, quiero
resaltarla porque siempre está, en cada desaparición que veo, había mal clima. Ok. Y no Claro, creo que cooperó sea... Claro, no creo que sea algo tipo al azar. Sí, No, aparte es, imagino, Sí. es un lugar, un sector de, no sé, tornados o vientos muy fuertes, tormentas, justamente estando en un lugar tropical que suele haber mucha Claro. lluvia aparte. Sí, es una zona tropical y bueno, sí tiene sus tormentas, ¿cómo se dice esto? Los que son con agua. Ciclones. Ciclones, Ciclones, sí, Ok. sí, tiene bastante y bueno. Claro, que eso perjudica todo cuando estás Claro. en el aire, no te podés orientar bien y si encima pobre hombre venía medio, ya Sí. digamos que no hay nada místico, sino que No. fue él. Claro, sí. sí, son razones bastante mundanas por las que sucedió Claro. esto. Y bueno, creo que lo que terminó de decir, tipo, de que la gente pensara que algo raro había pasado, es que después se mandó un avión que para el rescate, pero el tema es que nunca regresó tampoco. Se dice que pudo haber tenido fallas técnicas y explotar en pleno vuelo. Oh. Ok. Pero no se sabe totalmente. En total ese día, en solo un día se perdieron 27 personas. O sea, Ah, un bastantes. montón. Una banda. Sí, Una sí, barbaridad. bastantes. Sí, por eso fue un caso que, tipo, como que se habló bastante y tomó mucha relevancia, sobre todo en esto de que dicen, uy, se metieron al Triángulo de las Bermudas, se perdieron, meten a otro y también se pierde. Entonces, como que con solo decir eso sí te genera algo de misticismo, de pensar qué habrá pasado, no sé qué, pero no pasó nada. Bueno, ahí en esa imagen que está saliendo Sí. es el siguiente caso de que voy a hablar, Ok. que es el Ajá. USS Cyclops en 1918. O sea, retrocedemos en el tiempo y nos vamos a la Marina de Estados Unidos. Sí. Ese barco tenía 300 personas encima y desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. En la ruta de Brasil a Baltimore no dieron señales de SOS, no hubo sobrevivientes que se sepa, nada, tipo, desapareció. Esto también es lo que creo que es uno de los primeros, bueno, pues 1918, o sea, un Sí. montón, donde los primeros casos donde se dice este típico mito de que desaparecen y no se encuentra rastro ni tampoco se encuentran los restos del barco. Claro. Claro, qué loco eso. Ya les voy a Porque comentar. siempre algo queda, ¿no? Encima Como- justo Claro. al finalizar la guerra, así justito. Tipo, Sí, pum, desapareció. Y nada, bueno, ya les voy a dar una explicación para por qué desaparecen y no se encuentra rastro en la zona Ajá. misma. Porque, o sea, puede ser que no se sabe que el barco se hundió. Van a buscar el barco y no lo encuentran. Claro. Tipo, al rato actúan lo más rápido que se pueda, igual no lo van a encontrar. Y ya voy a decir por qué. ver. Pero bueno, para explicar este caso específicamente, como dije el anterior, fue una que se desorbitó y bla, bla. Pero en este caso hay un sobrecargo de manganeso. No sé qué Sí. bien que sea, Ajá. pero... Sí, algo que estaría bajo el mar, digamos. Claro. No, en el barco. El barco Ah, tenía ok. una sobrecarga de perfecto. manganeso. Ok. Estaba sobrecargado. Ya, o sea, ya con el sobrepeso se da casos de que se hunden Claro, los que se barcos. hundió. Perfecto. Y bueno, tenía problemas de motor y el casco estaba dañado. Además, la tecnología no era la mejor. Claro. Mucho Sí, tiempo después atrás. fue evolucionando. Claro, exactamente. Tiene sentido que se hunda. No es por el Triángulo de las Bermudas, precisamente. Y por último, así, para mencionar, es el Star Tiger y el Star Ariel, que son dos aviones de británicos, precisamente. Esto sucedió en los años 48 y 49. Y bueno, cada uno por distintas razones se perdieron. Pero bueno, tomó mucha relevancia en su momento por un tema de que, bueno, eran de líneas de aviones. Sí, Y bueno, como que se supone que deberían estar un poco mejor, pero no. pero no pasó. Pero no, una se quedó sin combustible, me parece, y atravesó una tormenta. Como dije, siempre, sí, o sea, sí. en el anterior también, en el el barco que barco. se hundió, hubo mal clima, en este también. Y en ambos, en Star Ariel y Star Tiger. Ajá. Claro. Bueno, y en resumen, tipo, para decirles de las cosas en general que suceden de estos casos de desaparición, Sí. suelen ser por mal clima, errores humanos, tecnología que no es muy buena, porque todos estos casos son de hace un montón de años. Claro, o sea, sí. no son de ahora. Si fuera ahora te lo entiendo que pienses que locura desaparecen, pero no, son hace muchísimos años y creo que ese dato la gente no lo suele tener en cuenta, pero es muy importante. Claro. Bueno, yo
ahora sí voy a decir por las razones por las que... Me dicen que hay un tema de teorías más locas para charlar. Ah, para cerrar con eso. Bien. A ver, vamos Que a no, hacer... que no, que que ese no. tema no va, que Ok. cerramos con lo que está hablando ahora. No Ok. me la mareen, pobre. Ok, no, sí. No, tranqui, tranqui. Igual tranqui, ya me seguía, por suerte. No, quería finalizar, si no... Claro, los motivos de por qué pasaron por estas qué pasa cosas, eso, y ya despejar la duda, no me voy a meter más en el tema. ya dejamos claro que no es un mito, sino que son cosas que nos hacemos cargo que han pasado. Claro, Claro. sí, No sí, hubo un sí. ovni, no hubo nada ahí, segura. No hubo nada, Bueno. por suerte. Dejo de creer entonces. No, bueno, cada uno Mañana es libre. viajo al Triángulo de las Bermudas. Sí, Hay sí, que sí. ir para chequear, a ver. Bueno. Bien, bien. Nada, bueno, la primera prueba que vos justamente la mencionaste es el tráfico marítimo y aéreo. Es una de las zonas más transcurridas en el mundo. O sea, si fuera un verdadero peligro, no pasarían aviones por ahí, Claro. no pasaría nada por esa zona, Claro. porque estarían ante un riesgo. Pero no, la verdad que no hay un riesgo verdadero, por lo que aerolíneas pasan por ahí seguido, barcos también, y no pasa absolutamente nada normalmente. Lo único que sí es verdad es que sí tiene un clima extremo. Eso es lo que genera, como dije, las desapariciones de eso se generan en climas extremos, que como vos decías es un lugar donde hay ciclones, donde hay tormentas tropicales, que son bastante intensas, no son como las de acá. Y hay otra cosa que son olas gigantes. Las olas gigantes, easter egg, tipo, para mencionar acá, Ok. son olas que hasta hace un corto tiempo se pensaban que eran un mito. Y bueno, nada, pero se demostró después que no lo eran, y porque pensaban que salían de la nada estas olas, pero no, o sea, hasta ahora no se sabe por qué se hacen, pero sí se generan de la nada en el medio del océano y suelen ser el doble del tamaño de una ola normal. Ok. Claro. Y bueno, esto se da en esta zona. Y después, bueno, corrientes del Golfo. Esta es la explicación para por qué no hay restos. Esta corriente es una corriente intensísima del océano y pasa justamente por ahí. Y bueno, hace que si un barco se hunde, la arrastra totalmente y desaparezca. Perfecto. Y nada, lo último, errores humanos. En conclusión. Básicamente, que nos puede pasar a todos. Sí, ¿Por qué no? puede Igual, fallar. sí, siempre puede fallar. Pero está bueno saber esto porque, como decías vos, Magda, a veces los mitos que uno va repitiendo y decís, no vayas al Triángulo de la Bermuda porque ahí se te cae el avión, te morís, te pasa algo. Y no, los aviones siguen pasando y no pasa nada, ¿no? Claro. Y a veces pasan cosas acá en la esquina también. Sí, es Porque verdad. viste cómo es así. Me gustó y estoy para el otro momento hacer una segunda parte. Me gusta, para más mitos marítimos. Bien. Estamos. Me gustó. ¿Vamos a seguir por el lado de los mitos, Lu? Bueno, si les copó. A ver, Dale. vamos. Bueno, esto tiene que ver también relacionado, bueno, obviamente con el mar, Sí. con el océano y un poco con lo que dijo Magda también. Ajá. ¿Ustedes conocen, para preguntar, qué es la Atlántida? No Antártida, Atlántida. con Atlántida. Sí, la ciudad bajo el agua. Exactamente. Ahí La va. ciudad esta, Claro. la que... Yo te iba a decir más, viste, cuando uno ve un mapa, decir dónde está viste que uno decide un mapa atlántico o Sí. algo de eso, busca, viste, pero no, cero La geografía. película Atlantis. Claro, ponele. Ahí Sí, está. me extraña, La ahí película sí. Atlantis está basada en esta ciudad perdida llamada Atlantis en inglés o Atlántida. Bien. Bueno, la historia de esta isla, continente, como quieran llamarle, Sí. empieza narrada por Platón, el famoso filósofo maestro de Aristóteles, en sus diálogos Timeo y Critias, en su época por ahí, Bien. y comienza con el mito de Poseidón. En la mitología griega, los dioses obviamente tienen cada uno una parte de una tierra. Claro, Ok. sí. Y a Poseidón le tocó esta islita que se llama Atlantis. Bien. O Atlántida, que está ubicada, como lo que hoy conocemos, en el Océano Atlántico. Bien. ¿Tenemos imágenes para acompañar esto? Sí, de algo Atlantis. tenemos, sí. Sí. Muy ahí bien, está. muy Tipo, bien. bueno, eso es como en el mapa actual, porque ellos, los griegos tenían otro tipo de mapa, Sí. pero más o menos como ahí donde estaría, pasando la columna de Hércules, que está, bueno, que se conoce en la actualidad, el estrecho de Gibraltar. Que Gibraltar. Está casi, digamos, entre África y España. Exactamente, Muy muy bien. bien, justo ahí, como que ¿Cómo pasando sabe de ahí, geografía, vamos, por Extraña. favor. Qué bien. Lo único que me exactamente. iba bien en primaria y secundaria.
Ahí está. Pero sí, yo lo que veo es por ahí. gigante. Sí, eso sí. Es enorme. Era, bueno, más que una isla, casi que es un continente porque Sí. abarca muchísima tierra. Y sí, bueno, esa es como la isla. Ahora, en ese entonces, en la mitología griega, no Sí, se sí, sabe sí. qué pasó, Claro. Poseidón se enamoró de una mujer mortal llamada Clito, que ella vivía en esta isla, pero en una islita, como que en una parte de Bien. este continente, que era como chiquitita, pequeña, por ahí. Y Poseidón, para protegerla del alrededor, creó unos 3 aros de mar y que acompañaban con aros de tierra, Ok. que Ajá. rodeaban esta isla. Sí. Exactamente. Que, o sea, estaban, o sea, aumentaban progresivamente el tamaño, o sea, Claro. cada vez que se alejaban eran más grandes. Y lo hizo, bueno, más que nada para protegerla a ella. Y ahí es que se creó esta ciudad o la capital de Atlantis, la Atlántida. Ok. Con esta mujer tuvo 10 hijos aproximadamente. Ah, ¿verdad? la bueno. pasó mal, pobre. Un La familión. pasamos bien, por suerte. Pero sí, tuvo 10 hijos y cada uno adquirió una parte de Atlantis. Pero el más importante y el que se debería como mencionar sería Atlas. Ok. Ah. Que de Ajá. ahí viene el nombre Atlantis y Atlántida. Ok. Bien. básicamente. De ahí desencadena todo. Exactamente. Él gobernó más que nada esa parte. Bien. La isla estaba organizada de forma que en el centro se encontraba la Acrópolis, que estaba el palacio, el templo de Poseidón, los lugares donde que se guardaban las reglas en las que se Ujú. basaba esta como civilización, porque Sí. obviamente necesitaban un orden. Y estaban rodeados por, como dijo, los anillos. Era el centro, tipo la Acrópolis, anillo de mar, anillo de tierra, anillo de mar, anillo de todo. tierra Ahí y tenemos de anillo todo, de mirá. mar. Ahí está. Ahí lo podemos estamos ver en la vivo. imagen. Sí, encima era enorme. Y Casi si fuese Sí. una nueva Venecia, Parece- digamos. básicamente, ¿Sí? Sí, una mini ciudad ahí, me gusta. Yo estoy, me gusta. Voy a decir una burrada, pero hasta parece, viste, alguna pileta cuando vas en el verano. Que vas y tiene de literal, todo. Que es las ¿Vos como- termas de Villa Gesell. ¿Fuiste a una pileta así? No, chico, pero capaz Ah. que Un poco grande, ¿no? Parque Norte o algún lugar así, viste, que tenés como, ¿no? Bueno, déjeme, llamen al psicólogo porque vi una imagen. Después pasame la dirección de la pileta esa que quiero Vi ir. una imagen y me fui. Viste cuando te dicen, ¿qué ves en la imagen? Díganle que Una sí, díganle que pileta. sí, claro. Un test psicológico. Ganas de vacaciones debo tener, capaz. Sí. Y otra más. Pero bueno, esta ciudad estaba muy avanzada. Sí. Poseidón hizo, más que nada en el centro, generó manantiales, generó aguas calientes y generó tierras muy fértiles. Eran de muy buena calidad, necesitaban pocos cuidados y ya, no sé, 2 veces al año tal vez cosechaban y sembraban, era muy poco. Claro, para el cuidado. Era como todo muy bien y abundaban de muchos metales, más que nada materiales, oro, plata, cobre y entre ellos uno muy bueno, muy particular llamado oricalco. No sé si lo Ok, conocen, Ok. ¿le suena algo? ahí no llegué. Fue mencionado en varios juegos. Esto, cuando yo lo leí me llamó la atención. Yo dije, Oricalco. Oricalco. ¿Dónde está Gian para hablar de esto? Justo hoy no está Era- Jean, que es nuestro Ahí está. Nuestro Es como gamer. este material era una cobra, unos dicen que era una cobra de oro, plata, cobre, bronce, y era como luminoso. Entonces puede ser también que se lo hayan confundido con el ámbar. Ajá. Pero era como una mezcla de otros materiales, no era como en particular uno. Bueno, eso, muchos materiales, mucho todo. Y contaban, bueno, con una armada muy poderosa. Como ya había mencionado, leyes que estaban Claro. bien organizadas. Y eran bastante ricos, eran, bueno, ricos de todo, materia prima, el Ajá. lugar. Estaban muy bien beneficiados por, obviamente, el sitio. Tenían salida al mar, porque como habíamos visto ahí en la imagen de, Claro que tenía de tanto. Atlántida, claro, era puro mar todo y tenía como una salida al mar que también les permitía la navegación. Ok. Y no estaban como bien encerrados literalmente. Eso está bueno, por suerte. Y bueno, obviamente con el tiempo, los atlentes, me parece que era el gentilicio. Atlantes. Atlantes. Ay, Diría ¿sabes como más que yo? sa. Pero vos Claro. hiciste, Por hiciste favor. Pero vamos de un vuelta, máster la en película Atlantis. Atlantis, el imperio perdido de Disney, de las Sí, mejores esa que es muy hay. buena, está re basada en... Ay, Está re bien basada esa. Bueno, los pasó, bebé? Perdón. atlantes... no, porque me hablaban del otro lado, estaba re fuerte y de repente Ah. casi se me rompe el tímpano. Se explotaron el oído. Bueno, esta gente, al tener obviamente mucho poder, muchos beneficios, se volvió una gente
muy ambiciosa, porque está bien ser ambicioso, pero hasta cierto punto. Demasiado, Claro. Claro, demasiado ambiciosos. Se volvieron muy avariciosos, muy soberbios y empezaron a conquistar otras regiones. Ok. Las regiones de Bien. su alrededor. O sea, no les bastaba con todo el continente enorme que tenían. Querían Porque- más. Literalmente. Porque este continente tenía también como otras islitas, o Ok. esta zona en particular, no recuerdo muy bien. Que, por ejemplo, habría 7 islitas por ahí cerca de la zona que le pertenecía a Perséfone, por ejemplo. Ok. Pero Atlas, que era como el reino, y los hijos de Poseidón eran como los que tenían más poder sobre Claro. cuestión. No, bueno, los atlantes comienzan a usurpar regiones y tal, hasta que llegan a Atenas, como la tierra de sabiduría Claro, claro. y virtud, cosa de los griegos. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a Atenas, como que no les va muy bien. Ok. Dicen, bueno, y se vuelven. Esta situación a los dioses como que mucho no les copó mucho, dicen, bueno, se pasaron. Entonces, ¿qué hace? Más que nada Zeus, que era un personaje bastante interesante, Zeus, Sí, que... los reúne a todos los dioses en su lugarcito de reuniones Sí. y les dice. No se sabe qué les dice. Porque ahí literalmente termina el libro. O sea, No. literalmente termina Y o sea, les dice. Platón dice. Yo dije, Y Yo les me dice- quedé esperando, no me digas. claro, yo dije, no Se está diciendo terminó el nada. libro. Metió suspenso, dije, la gente del otro lado diciendo, ¿qué? Y dice, y me Se terminó quedé. el libro, ya está. Y no vamos a saber más nada. No se sabe qué le dijeron, pero se sabe qué pasó. ¿Por qué? Lo castigaron a la Ok. Atlántida hundiéndola. En un día y en una noche, ¿qué pasa? Pasan 1.000.000 de cataclismos, terremotos, tsunamis, De todo. sismos, así. Todo 1.000.000 de cosas que provocan que claramente la isla o este continente se baje. Ok. Se quede hundido totalmente. Ok, para bárbaro. cerrar el tema. Sí. Hubo, a ver, cositas como para decir, bueno, hay investigaciones, se encontraron cosas abajo del mar. Decir, bueno, hay ciertas ideas como que existió realmente o no. Sí y no. Muchos dicen que Platón realmente inventó esta historia como una alegoría, una metáfora, Ok. para asustar a sus enemigos y decir, bueno, no se metan con la tierra de Atenas, que somos como muy poderosos, o solo para dejar una alegoría o una metáfora en sí. Después hay otros que también dicen que se basó en tierras como, no sé, Santorini, que, bueno, que ahora mismo se llama Santorini, Grecia, claro. pero en ese momento, en una época, tuvo una civilización que fue hundida completamente por Ok. el agua, por una erupción volcánica que hubo. Ok. Dicen que fue eso. Después hay otra que en un lugar que se llama Doñana, Andalucía, tipo queda ahí en Andalucía, Sí. que unos satélites captaron como una imagen, era muy parecida a como lo que era Atlantis, tenía los círculos, el mar, todo eso, y después otro que dicen que está en el ojo del Sahara, Ajá. que también es como una estructura que quedó ahí con unos anillos, todo. Hay muchas especulaciones, pero Ok. Hay de todo. realmente, o pruebas como no sé, arqueológicas, no hay. Claro, Con nada exactitud. 100%, claro. Claro, también lo relacionan con el Triángulo de las Bermudas, como estamos diciendo, que dicen que ahí pasó todo y el Triángulo de las Bermudas está como movido por un poder de Atlantis, o cosas por el Está estilo. todo conectado, viste Sí. que los Claro. mitos son así. Porque Claro. vos escuchás algo y de repente decís, sí, pero eso tiene que ver con, y ves, ¿esto es real? Dije yo. Chan. Ah, Y pasa. Y uno tiene que andar chequeando después. Sí. Pero menos mal que están las chicas después para aclararnos Sí. las cosas, porque uno después... Exactamente. Que estoy también para una segunda parte de Atlantis. Sí, ¿por qué Películas no? y todo, yo estoy Mañana parado. vuelvo. Bueno, si Ahí los chicos del interrumpo la segundo grupo, entrevista. listo. Te abre la puerta y dice, vine con la parte 2. Chicos, váyanse, O la sigo yo. ventana, tipo, Espectacular. Bueno, a mí me gustó mucho lo que hicieron, porque son cosas que uno capaz no habla todo el tiempo, y te digo que hasta te sirve para el fin de para chamullar, porque te vas a algún lado y decís, ¿sabes Olvídate. qué? El otro día escuché en la radio y tengo ¿Vos para hablas de desmentir eso un cuando te vas mito. con...? No, lo usaba antes, no me Ah. sirvió mucho, bueno, Ah, no ok, lo ok. recomiendo. hablar de Atlantis. Ah, bueno. No lo recomiendo tanto. Pero está bueno porque, nada, todo suma para tener datitos. Bien. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Lucila. Muchas gracias a Yo te digo ustedes. Lu, pero sos Lucila. Obvio.